Nuestro patrocinador oficial, el Patito Feliz, está preparando el siguiente pañal de oro de 24 kilatotes y medio para él o la siguiente afortunada que se lo saque. Y no solo eso, también con rebajas en pañales para adulto, para bebé, para cualquier edad, toallitas húmedas, talquito para que no le roce, biberones, chupones, toallas sanitarias y un tingo de cosas más. Ubicado en calle 5 de febrero, pasando el Hospital General y calle Francisco y Madero, junto a la Mercería Iris. El Patito Feliz te hará feliz. Vienen ya los chubascos a punto del 446 aniversario de que Francisco de Ibarra vino aquí y dijo: hombre, efectivamente, de que aquí es propicio para extraer minerales. Y hasta la fecha nos sigue lloviendo sobre remojón. Extrae y extrae minerales, Nada más que en aquel entonces no se les atrincaba el hueso en el pescuezo. De entre toda la incertidumbre, por fin la seguridad pública acertó un golpe a la delincuencia organizada. Y nuestro alcalde duranguense, Carlos Matux, se emociona con estas cosas. En esta coordinación que hemos estado implementando entre las diferentes corporaciones, dio buenos resultados en una persecución tipo peliculesca. Pero mientras unos políticos ven una cosa buena, otros ven una cosa mala. Como mi Barbie, candidata del primer distrito, Carlita Zamora, que por más que le dijeron, quéjate del desempleo, pero no le pidan peras al olmo. ¿Por qué? Bueno, porque las familias están padeciendo cada vez más una falta de ingresos, una falta de desempleo. Me salió. Pero Carlita está en incubación, está tiernita. La que sí se fue de derrapón es mi querida Soledad Ruiz, dirigiendo el PRD, que por la desesperación de que ganen sus candidatos, arremetió contra el PRI y el PAN, pero de afeyo, man. Ambos han engañado al pueblo de México para enriquecer a sus familias. Se podrían pelear. Pelados montoneros. Se podrán pelear, pero nunca se harán daño. Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Como si el PRD no tuviera gente lurias como AMLO, que yo lo veo apoyando más al PT y Convergencia que al propio Perderé. Y ni se diga de Rosario Robles o las amarillas ligas de Bejarano. En el PRD también se han presentado casos de corrupción, como el caso de René Bejarano, pero que no han quedado impunes. Y aquí sí se han expulsado del Partido de la Revolución Democrática y se han encarcelado. Esa es la gran diferencia del PRIAN con el PRD. Mira, no me defiendas. Ah, ¿cómo no? Para eso estoy. Además, yo opino. ¡Tampoco eso! Mira, mijita, cuando nadie te pida tu opinión, quédate callada. Y cuando alguien te la pida, también quédate callada. ¿Y si me quedo muda para siempre? Mejor ni ande presumiendo eso, mi chole. ¿Cuántos bejaranos habrá dentro del PRD sin descubrir? Pero por lo pronto queda nominada al pañalazo. Moraleja: los políticos tienen un acervo verbal muy limitado. Casi nunca salen de las mismas palabritas, pero cuando se animan a salir del vocabulario o los ponen a leer, inmediatamente se les encallece el hueso en el pescuezo.